vidas. Y eso fue un valor agregado que pusieron de manifiesto cuando por fin en Liverpool consiguen un manager que les tiene fe y que dice: yo por estos tipos me juego y les consigo un contrato discográfico en la poderosa EMI de Londres, porque en ese momento había que bajar a Londres, si no estabas listo. Es como acá, que todo se inclinaba a la capital hasta que llegó la tecnología y la gente se avivó que podía hacer sus grabaciones en sus casas con una inversión razonable. La tecnología tiene sus puntos muy positivos. Bien, entonces los Beatles llegan, lo conocen al productor George Martin, y el productor les dice: bueno, les voy a dar unos temas compuestos especialmente para ustedes. No, pará, nosotros tenemos temas propios. Ah, temas propios. Bueno, háganme escuchar. Y le hacen escuchar un tema, el tipo lo graba, sale, vende más o menos bien. El tema se llamaba Love Me Do, y en parte vende bien porque el propio manager de los Beatles, que tenía una disquería en Liverpool, una casa de electrodomésticos, y él manejaba la parte de discos, pidió como 10.000 ejemplares. Te aseguro que los vendió todos, muy pronto. Pero el tema es que después, para su segundo simple, que siempre era muy importante, porque en esa época vos grababas un primer single, grababas un segundo single, no te iba bien y a lo sumo era como en el béisbol, 3 strikes and you're out, ¿no? Bueno, al tercer single, si no vendías, para afuera. Entonces, Martin les dice: tengo el tema ideal para ustedes, How Do You Do It. Entonces los Beatles empiezan: How do you do what you do to me. Momentito, para. ¿Qué les pasa? ¿No les gusta? Tenemos We got a better tune, dice Lennon. Tenemos una mejor canción. A ver. Entonces empiezan: Last night I said these words to my girl. Y Martin dice: no está mal, pero ¿por qué no le aceleran un poquitito el ritmo? A ver qué pasa. Y pasó esto. En la Rock and Pop, donde yo trabajo, en la discoteca, hay un cartel que todavía lo guardan que dice: cuando no sepas qué pasar, poné Beatles. Porque es el grupo que te pone de buen humor. Y a un país que estaba bajoneado, porque de ser el imperio donde el sol nunca se ocultaba, claro, se habían afanado desde la India hasta las Malvinas. Como siempre había un lugar del imperio donde el sol brillaba. De repente habían pasado a ser una potencia de segundo orden. El jamón del sándwich entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En cuanto fuera un confite volando, a algunos les iba a caer a ellos, de esos que hacen el honguito, ¿no? Entonces, de repente aparecen los Beatles y dibujan una sonrisa y ayudan a levantar el copete del Reino Unido. Por supuesto que también estaba Sean Connery, el que decía: The name is Bond, James Bond. El único James Bond para mí. Bueno, soy un viejo. Estaba James Bond, estaba el nuevo cine inglés, estaban los jóvenes enojados, los escritores que hablaban de terminar con la división de clases, estaban los nuevos dramaturgos como Joe Orton, y estaba también esta chica que inventó la minifalda. O sea, había muchas cosas sucediendo para ayudar, pero los Beatles fueron fundamentales en este renacimiento de... Mary Quant era la de la minifalda. Este renacimiento del Reino Unido. Y fíjense cómo será la cosa, que actúan para la reina en una celebración real, y ahí es donde Lennon hace ese chiste que dice: bueno, para hacer este último tema, los de los asientos baratos aplaudan, el resto de ustedes pueden sacudir sus joyas. Y era medio grosso decirle eso, estaba lleno de Lord, Sir Fulano, Lord Mengano, Dane, no sé cuánto. Pero el tipo era tan simpático que la gente se rió, y al otro día en los diarios salió Beatlemania. ¿Por qué? Porque el show se transmitió a todo el país, y fue un golazo, se transmitió por la TV. Estoy viendo algunos ojos entre los más jóvenes que dicen: ¿y qué tiene eso de que se transmita a todo el país? En esa época no había transmisiones de nada a todo el país, aunque fuera Inglaterra. La televisión era unas cuantas horas por día, a las 8 o 9 de la noche se terminaba la televisión. Entonces, que los Beatles salieran para todo el país fue un golpe publicitario impresionante para ellos. Bueno, el resto, muchos de ustedes lo saben. Se desata la Beatlemania en el Reino Unido, se traslada a Europa, pero faltaba algo muy importante, que era conquistar Estados Unidos. El pope de la televisión, Ed Sullivan, que tenía el programa más popular de Estados Unidos, sindicado a todo el país, o sea, transmitido a todo el país, se juega y los lleva a Estados Unidos en febrero del 64. Capitol, la filial de la grabadora EMI en Estados Unidos, que se había negado a publicar sus discos, empieza a poner su músculo promocional detrás, y el tema I Want to Hold Your Hand llega al primer puesto en Estados Unidos. Los Beatles llegan en febrero, van al show de Ed Sullivan
los ven 75 millones de personas. Si esa cifra hoy en día les llama la atención, imagínense en febrero de 1964. Un detalle muy importante, 3 meses antes, el 22 de noviembre del 63, mientras los Beatles, el mismo día que los Beatles sacaban su segundo álbum, With the Beatles, asesinaban al presidente Kennedy en un desfile donde su auto estaba descapotado, convenientemente, por Dallas, Texas. La moral del país estaba por el piso. Los Beatles vuelven a levantar la moral de un país, como habían hecho en su patria en Estados Unidos. 75 millones de personas y disminuyó el índice de criminalidad en un 45%, lo cual quiere decir que hasta los chorros lo vieron. Tal cual. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante esto? Porque esto es el puntapié inicial de lo que estamos por hablar ahora realmente. ¿Por qué? Porque empieza la popularidad masiva en todo el mundo de los Beatles. Hay que entender una cosa, en una época sin televisión satelital, Internet era ciencia ficción, pensar en Internet, no era fácil que un grupo llegase a todo el mundo. Mi tío Enrique Rosso, grande tío, laburaba en EMI Argentina, EMI Odeón Argentina. No fue el primero que publicó a los Beatles. De hecho, ya habían salido algunos discos con el nombre traducido a los grillos. Pero el tío tuvo la sapiencia, laburaba en marketing y en la parte contable, tuvo la sapiencia de darse cuenta de que era un golazo eso de Ed Sullivan Show y que los Beatles estaban viviendo como locos. Entonces mandó un memo, mejor dicho, a los diferentes departamentos diciendo pongámonos las pilas porque se viene un fenómeno mundial. Evidentemente los Beatles lo fueron. Al poco tiempo en Argentina se empezaban a traducir sus temas. Hubo un señor del mundo editorial y del mundo empresario llamado Ben Molar que tradujo las canciones de los Beatles al castellano y se llenó de oro. Yo me reía a los 13 años cuando las trillizas de oro cantaban Obladí, obladá con sostenes, la vida continuará. Pero él se rió mucho más yendo al banco, ¿verdad? Como se dice una expresión en inglés. He laughed all the way to the bank. Bueno, justamente, Ben Molar se puede reír mucho más de mí, de todo lo que se burlaban de sus traducciones. El punto es que en la Argentina los Beatles entran y con ellos entra toda esta idea de libertad y de rock and roll que venía ya de la época de Elvis Presley. Y ahora sí, pasamos a lo que era nuestro país en 1965. Teníamos un gobierno democrático lamentablemente frágil, encabezado por un señor que hoy en día habría que hacerle 7 monumentos un monumento en cada ciudad, por lo menos, el doctor Arturo Illia, que se fue tan pobre a su casa a su casa de Cruz del Eje, Córdoba, como había asumido la presidencia. Algo completamente insólito, ¿verdad? Pero, lamentablemente, no iba a terminar su periodo constitucional porque iba a haber uno de esos tantos golpes militares, militares mesiánicos que decidían que, bueno, que ya era suficiente, que era una tortuga, que era muy lento. Listo. En junio del 66 se terminaba el gobierno democrático y entraba el gobierno de Juan Carlos Onganía. Unos meses antes, unos jóvenes se habían ido de vacaciones a Villa Gesell, una Villa Gesell muy distinta a la que conocemos hoy en día. Por supuesto que el término cheto no existía todavía, se decía petitero en aquella época, pero tampoco existía el asfalto prácticamente en Gesell. Creo que había una calle, la 3, probablemente estaba asfaltada. Y estos chicos se reunían en un lugar que se llama Juan Sebastián Bar, un bar de fatos. Y ahí iban las parejitas a la noche y estos tipos tocaban los éxitos del Top 40, que en aquel momento no se llamaba tampoco así, los éxitos populares. Temas latinos, temas de los Beatles chapuceados en un Spanglish espantoso. Cuando ya las parejitas se habían ido a la playa a hacer sus cosas, ellos se quedaban y empezaban a tocar unos temas propios que habían compuesto en castellano. Y eran temas que hablaban justamente de apartarte de ese molde, de ser distinto a la generación que venía después. Fíjense cómo acá también existía esa sensación de toda una generación de no querer ser una réplica, de darte cuenta que en definitiva sos una persona única y que querés seguir tu propio camino en la vida. Eso en la Argentina del 65 era muy difícil. Porque por lo general, viste, vos te sentabas a la mesa familiar, comías en razonable silencio. Y en la escuela íbamos marchando a las aulas, marchando, llevando el paso. Nos hacían tomar distancia así. Cualquier parecido con el saludo hitleriano. Bueno,
Entonces era un país muy distinto, un país muy gris. Que estos tipos se hayan atrevido a lanzar la movida que lanzaron, realmente era un mérito. Dos de esos personajes, Maurice Viravent y un muchacho que se llama García de apellido, no tiene nada que ver con Charlie, se llama Carlos García, pero todos lo conocían como Pajarito. Y Saguri se había puesto Pajarito Saguri porque Saguri era un franchute que salía con Brigitte Bardot. Entonces, claro, todo el mundo quería ser Saguri. Para quienes no saben de qué hablo, Brigitte Bardot era una belleza increíble en los 60, hasta tal punto que los propios Beatles hicieron que sus esposas se tiñeran de rubio para parecerse a Brigitte. Bueno, el punto es que Maurice y Pajarito fundan los Beatniks, donde al principio estaba un tipo de voz grandota que se llamaba Javier Martínez, pero que se va porque quería hacer un trío de blues. Y lo hizo. ¿Y qué trío? Bueno, el punto es que Pajarito, Maurice y un par de músicos profesionales para sostenerlos un poco más, se ponen a sí mismos los Beatniks en honor a la generación de escritores norteamericanos que decían que la vida no era puros valores materiales, que también había que pensar en salir a los caminos, en mezclarte con otra gente, en pensar en el zen y en la meditación, y fumarte un porro de tanto en tanto tampoco venía nada mal, y tener sexo libre tampoco venía nada mal. Bueno, ok, esto se pusieron los Beatniks. Y gracias a uno de sus compinches que tenía una conexión con una grabadora llamada CBS, hoy en día Sony Music, consiguen grabar un hermoso simple de 2 temas. Eso era tocar el cielo, tocar el cielo. Y lo llaman Rebelde. Y el estribillo es casi como un haiku, no japonés sino criollo, de la historia de nuestro rock. Rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón. Soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición. Vamos a escucharlo.